Explicación de los 7 finales de Life is Strange 2. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bien gente, voy a ser sincero desde el principio. Este video no estaba para nada planeado, pero la idea de este ocurrió anoche justo después de terminar mi partida y ver los finales que yo tenía, para después enterarme que había un total de 7. Sí, si ya me había quedado pendejo con ver mis 2 finales, para luego enterarme que habían más, me dije a mí mismo, grabemos esto. Así la gente se entera de qué van estos finales y cómo conseguirlos. Voy a empezar entonces con los finales que me tocaron a mí y luego hablar de los demás. Por favor coméntame qué número de final te tocó a ti y cuál elegiste primero, obviamente. Otra cosa que es muy obvia pero no está de más decirla es que si no has terminado este juego o no lo has jugado o te interesa jugarlo, este video es una fábrica de spoilers. Ahora sí, comenzamos con el video, espero les guste. Final número 1. Redención con moralidad alta. Variación con Layla. Sean se entrega y Daniel es libre. Como ya dije, los primeros 2 lugares son los finales que me tocaron a mí, y este fue el final que yo elegí. El otro me tocó verlo en modo colección. En este final, los hermanos son separados. Sean por un lado es condenado a 15 años de cárcel, mientras que a Daniel lo envían a vivir con sus abuelos. Está claro a quién le fue mejor. Daniel tuvo una vida tranquila al lado de sus abuelos, hizo buenos amigos, se graduó de la universidad, consiguió trabajo, su propio auto e incluso casa. Cuando Sean es libre después de 15 años, tanto Daniel como su mamá y como Layla van a recibirlo. Sean ya con 33 años y Daniel con 25. Nos muestran también qué pasó después. Ambos hermanos hacen una caminata al mismo lugar que vimos en el episodio 1. Incluso acampan bajo la misma roca. Lamentablemente ya nada es igual para Sean, ya que después de Daniel contarle todo lo que ha vivido, rompe en llanto, mostrando lo roto que está por dentro. Bien, este final lo desbloqueas únicamente si tenemos la moralidad alta, es decir, si instruimos de manera moralmente correcta a Daniel la mayor parte del juego y sobre todo, para que Layla aparezca cuando Sean sale de la prisión, debemos tanto llamarla casi al final del episodio 1 y durante el episodio 2 cuando estemos en la casa de los abuelos. Final número 2, caminos separados, moralidad alta, Sean con Cassidy. Sean cruza la frontera y huye hacia México, pero Daniel no. Si elegimos cruzar la frontera, pero a Daniel se le crió con buena moralidad, se negará a irse, pero usa sus poderes para quitar el bloqueo de manera segura sin dañar a nadie, para que su hermano pueda irse tranquilamente, ya que Daniel, antes de cruzar, salta del auto, dejando que Sean se vaya solo a Puerto Lobos. Pasaron 6 años y Daniel por su parte ha vivido con sus abuelos y usa sus poderes para ayudar a los demás. Vive una vida tranquila, eso sí, bajo la supervisión del FBI, pero sigue manteniendo contacto con su hermano, recibiendo regularmente cartas o fotos, quien vive felizmente en Puerto Lobos con Cassidy. Para este segundo final, lo mismo que en el anterior. Debemos tener una moralidad relativamente alta, pero con la diferencia que ahora hay que escoger cruzar la frontera en lugar de entregarnos en la decisión final. Además que el interés amoroso de Sean debe ser Cassidy y hacer todas las actividades que ella proponga durante el juego. Final número 3. Redención con moralidad alta. Escena sin Layla. En este final ocurre exactamente lo mismo que en el primero del que hablé, con la única diferencia que en la escena donde Sean sale de prisión no está Layla para recibirlo. Para desbloquear este final, lo mismo, tener la moralidad alta, pero no debemos hacer contacto con Layla por teléfono en ningún episodio, que los únicos que te deja hacerlo es en el primero y en el segundo. Final número 4. Caminos separados, moralidad alta, Sean con Finn. Lo mismo que en el segundo final, moral alta, escoger cruzar la frontera pero con la diferencia que el interés amoroso de Sean debe ser Finn y realizar todas las actividades que nos proponga durante el juego. Eso implica acceder al atraco. Final número 5, caminos separados, moralidad alta, Sean solo.
Este final lo obtendremos si a lo largo del juego no tuvimos ningún interés amoroso, tenemos la moral alta y escogemos cruzar la frontera en la decisión final. Ocurrirá lo mismo que en las anteriores versiones, excepto que en la fotografía que envía a Daniel aparece solo. Final número 6. Lobo solitario. Bien, ahora entramos al terreno inmoral y amoral. Vamos con el qué pasaría si nuestros personajes fueron malos durante el juego. Si elegimos rendirnos y Daniel fue criado con moralidad baja, rechazará la decisión de Sean y usará sus poderes para forzar el auto hacia el bloqueo, destruyendo la puerta y todo lo que se encuentra en su camino. Sin embargo, durante el tiroteo, Sean muere por herida de una bala, por lo que Daniel se queda solo y ahora crece en Puerto Lobos, usando sus poderes para convertirse en un criminal. Daniel tendrá un sitio conmemorativo para Sean en la playa y luego se encontrará con miembros de pandillas que intentan enfrentarse a él, pero usará sus poderes para defenderse y perdonar sus vidas a pesar de la baja moralidad. Para desbloquear este final, como ya dije, hay que criar a Daniel como una mala persona, es decir, enseñándole a robar, a insultar y que no se preocupe por aquellos que lastima. Final número 7. Hermanos de sangre. Llegamos al último, pero no menos importante. Es más, a pesar de considerarse un final malo, está muy bien elaborado. Si elegimos cruzar la frontera y Daniel tiene la moralidad baja, con sus poderes destruirá los vehículos de la policía y posiblemente mata a todos los que se encuentren ahí, para que puedan ir sin ningún problema hacia México. Pasarán 6 años, ambos parecen ser ahora criminales, están trabajando en el antiguo taller de su papá y se encuentran con pandilleros. Sean se pone a punta de pistola, pero Daniel interviene y usa sus poderes para lastimarlos. Se escapan y los hermanos se dirigen a la playa para relajarse y tomar unas cervezas mientras Sean fuma un cigarrillo. Si bien la baja moralidad hace que Daniel use sus poderes sin empatía, este final hará que Daniel lo ponga a él y a su hermano por encima de todo lo demás. Bien, ahora quisiera comentar un poco qué me parecieron estos finales. Son 7, pero los que realmente cambian son 4. Los 3 restantes son solo variaciones de uno. Quisiera empezar por el que yo elegí, la redención de Sean, con la moralidad alta. He de decir que me decepcionó muchísimo este final. De verdad que me arrepentí un poco haberlo escogido. Sé que moralmente era lo correcto, sin embargo, el único perjudicado con creces fue Sean. Sé que suena muy egoísta, pero se me hizo muy injusto que se hiciese cargo de lo que Daniel provocó. Desperdició 15 años de su vida, mientras que Daniel hizo la suya sin ningún tipo de problema. Incluso en las últimas escenas, cuando están acampando, como dije, vemos a un Sean que está completamente roto por dentro. Incluso hasta se ve que Daniel lo sabe cómo se siente. Me reconfortó un poco que al menos se reencontrara con Layla. Es una lástima que no hayamos visto qué pasó después con estos personajes. Ni siquiera vimos si Sean fue a visitar la tumba de Esteban, o incluso si fue a buscar a Cassidy o algo después de todos esos años. Si hubiesen mostrado algo acerca de eso me hubiera quedado aún más tranquilo. Pero no, fue una lástima, como digo. Es por eso que para mí este final, por muy correcto que haya sido, lo considero demasiado injusto. Vamos con el otro final, los caminos separados. Bien, en mi opinión, si intentaste ser la mejor persona posible durante el juego, este es el final más justo que puedes tener. A pesar que Sean y Daniel también se separen en este final, los dos tranquilamente pueden hacer sus vidas felices. Sean disfruta vivir en México con Cassidy o con Finn o solo, depende de qué escogiste, que es lo que él quería, y Daniel, que a pesar de estar en arresto domiciliario, puede crecer tranquilamente con sus abuelos y amigos. Además que se mantienen en contacto por medio de cartas y fotos y de seguro en algún futuro pueden volver a encontrarse. Ya saben, esto solo es una opinión, siéntete libre de dejar la tuya en los comentarios. Los finales inmorales, por no decirle finales malos y que se malinterprete. Vamos con el de la redención de Sean.
que sin duda considero que es el final que menos queremos para estos dos hermanos, ya que con el simple hecho de la muerte de Sean sientes que todo lo que hiciste no sirvió para nada, salvo corromper a Daniel. Ver a Sean morir después de intentar elegir la opción más inocente de cierta forma te hace sentir odio por Daniel, y que se convierta en criminal en México lo vuelve aún más triste. Eso sí, la escena de Daniel con los pandilleros quedó bastante buena. Y vamos con el último, Hermanos de Sangre. Bien gente, este es el único final en el que Sean y Daniel no toman caminos separados. En parte, causa un poco de satisfacción ver que Sean consiguió lo que más quería, que era empezar desde cero una vida con su hermano, y pasan la mayor parte del tiempo juntos. Aunque por otra parte también se siente un poco triste que no vivan del todo tranquilos y tengan que recurrir a los poderes de Daniel cada 2x3. Y la escena donde están sentados y Sean saca el encendedor que le dio su papá te hace pensar si él en verdad estaría orgulloso de los dos por cómo terminaron. No sé, a pesar de eso, como les dije, ambos se cuidan el uno del otro, poniendo la hermandad siempre ante todo. Así que si escogiste tener una moralidad baja, este es el final más justo, sin duda. Este fue mi resumen de todos los finales y mi opinión al respecto de cómo termina la historia de estos dos hermanos. Creí que no me iba a alargar tanto hablando de esto, pero sentí que valía la pena hacerle un video. Ya sabes, si tienes una opinión diferente o si estás de acuerdo conmigo, déjame saberlo en los comentarios. Así que esto fue todo, espero la verdad les haya gustado, ya sabes, suscríbete y deja tu like si fue así. Yo aquí me despido y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense.